Tenemos, obviamente que lo decía Rubén, y ahora lo vamos a escuchar a Sergio Berni, quiero ver qué nos dice Gustavo Carabajal al respecto, pero esto se da en un contexto obviamente de pelea política, sobre todo contra la ciudad de Buenos Aires. En eso entró Luana Volnovich, la titular del PAMI, enfrentando nada más y nada menos que a Fernán Quirós, que debe ser hoy uno de los funcionarios con mejor imagen de la Argentina, supongo que justamente por eso, Gaby. Hay una desesperación en el sistema político de acusar al otro, el otro lo está haciendo peor que yo. ¿Sí? Está marcado eso claramente. Y pasa de nación y provincia hacia ciudad, y ciudad también cuando uno pregunta, quizás se cuidan más en el on the record, pero en el off the record dicen acá el problema es que el conurbano les estalla y nos quieren echar la culpa a nosotros. Sí. Se tiran la culpa mutuamente. Ahora Luana Volnovich apuntó a la vacunación. Empezó esta semana un acuerdo entre ciudad y nación para que los vacunatorios del PAMI también apliquen vacunas a sus afiliados. Esto hace 5 minutos fue lo que Luana Volnovich le contestó a Quirós. Esto es de ahora, esto es de ahora. A ver qué dice. Este es el segundo tuit en realidad, porque en un primer tuit, ahí está, estamos yendo más arriba, dice Volnovich, es simple. Todos pensábamos que la ciudad daba los turnos para recibir la vacuna contra el COVID porque nos inscribíamos en su página para recibirla. Y hace un video de cómo funciona el sistema, entra y después aparece un listado donde dice, bajemos un poco porque dice, fíjate los que asigne acá. ¿No es raro que todas las personas a las que Ciudad le asignó turno en los centros de PAMI se hayan inscrito el mismo día, a la misma hora, con diferencia de un segundo? Algo no funciona en el turnero de la ciudad. ¿Podés explicar el conflicto este? Porque no es fácil. No podés. No. En realidad. Bueno. No, está bien. Está bien lo que decís. Es que te voy a decir lo que dice uno y otro. A ver. Para que lo entendamos fácil. El que asigna los turnos en cada distrito es el distrito, es la ciudad. Hubo un acuerdo con el PAMI para que se den vacunas a los afiliados del PAMI. Así como Ciudad vacunó a través, por ejemplo, del Hospital Alemán o de algunos otros centros privados, y eso generó una denuncia penal. Bueno, pasa lo mismo con el PAMI, o sea, hay que ver ahora qué va a pasar con esa denuncia penal. Lo mismo ahora con el PAMI. Para los afiliados del PAMI se montó que la ciudad le iba a dar vacunas al PAMI para que el PAMI vacune. Eso generó también que reciba un poco más de vacunas la ciudad. Fueron a vacunarse y Luana Volnovich dice, acá hay menos gente de la que tendría que venir. Había 1.200 turnos asignados y vino el 30%, el 40%. Y es que mucha gente ya debería haber sido vacunada por el sistema abierto de la ciudad, digamos. Cuando empezaron a llamar a esas personas que habían recibido el turno, se encontraron gente que nunca les avisaron, gente que no sabía que tenía el turno, gente que ya había sido vacunada, efectivamente, y gente fallecida. Y Luana Volnovich se escandaliza por esto, lo tira en Twitter. Y culpa a Quirós. Y culpa a Quirós y pone en duda todo el sistema de salud, todo el sistema de vacunación de la ciudad, y ahí está el eje político. ¿Qué dice la ciudad? La ciudad dice, el listado de afiliados del PAMI nos lo pasan ellos. O sea, ¿sí? Así como el hospital alemán, creo que es, o el otro hospital, todos los privados nos pasaron su lista de afiliados. O sea, la lista estaba mal en el PAMI, no en la ciudad. Y ellos dicen, la lista nosotros no sabemos, ellos nos pasaron y nosotros asignamos. Bueno, son los conveniados, son los que tienen convenio de vacunación con la ciudad y que ya lo tenían con otras vacunas. Vamos a escuchar la respuesta de Quirós a la acusación de Luana y después ustedes deciden, tienen que elegir creerle a Luana Volnovich o a Quirós. Míralo. Luana Volnovich acaba de hacer una denuncia donde, si se rasca bien, la responsable es ella por suministrarle al gobierno de la ciudad listados desactualizados y donde aparecían un montón de muertos, y que era el mismo motivo, nos va a explicar el ministro Quirós si es así, por el cual el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Salud estaban llamando a Luana Volnovich y al PAMI para aclarar esta situación. ¿Se entiende, Laura? Sí, claro, porque había gente que no se presentaba a vacunarse, ¿no? Entre ellos había fallecidos y todo tipo de irregularidades. Ministro Quirós, ¿cómo evalúa esta denuncia y esta configuración? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero les tengo que decir que es importante remarcar que la Ciudad de Buenos Aires ya ha vacunado a más de 650.000 personas. Más de 260.000 son adultos mayores, más de la mitad de ellas son del PAMI. De manera que nosotros venimos vacunando a una intensidad vinculada a la recepción de vacunas del gobierno de la ciudad, y en ellas no hacemos ninguna discriminación por tipo de cobertura. Toda persona que ha estado en la franja etaria que correspondía le hemos vacunado, y sobre todo al grupo de PAMI, ¿no? Aquí estamos hablando de un programa muy especial que el gobierno nacional le dio especialmente 5.000 vacunas para tomar una magnitud del programa, ¿no? 5.000 vacunas directamente al PAMI,
y que el PAMI nos ha pedido que nosotros le demos el turno en el sistema de turnos, para lo cual nos dio el padrón para asignar esos turnos, como bien explicaban ustedes. Nosotros lo que hicimos es asignarle los turnos y encontramos rápidamente, cuando tuvimos que confirmar los turnos dados, que ese padrón tenía un montón de inconsistencias, no solamente incompletas, gente fallecida, sino muchos teléfonos y direcciones de contacto inapropiadas o incorrectas, que hacía que no se pueda llegar a la persona. Bueno, esto se suma en la confusión, supongo que la titular del PAMI quiere en la Asunción, sí, en la confusión quitarle credibilidad a Fernán Quirós, ¿no? Leonora, te lo puedo decir en primera persona, el PAMI es un desastre. Yo lo sufrí con mi viejo, con mi papá. 31 de mayo de 2020 llegó a la casa de mi papá a un costado de la cama en el piso tirado. Ambulancia del PAMI. Tardó 6 horas en venir. Mi papá se atendía a 2 cuadras de la casa, en Bernal, a 2 cuadras. ¿Sabe dónde lo mandaron? Al lado del Mercado Central. Oh. Porque había un Antonio Carabajal homónimo. No. Se equivocaron. Se equivocaron. Me estás cargando. Por eso te digo, a mí no me sorprende esto que está pasando con el PAMI, porque lo viví en carne propia. No lo querían atender en esa clínica. Estuve 3 horas en medio del frío en la guardia exponiéndonos, los dos, mi viejo y yo, a todos los que llegaban como potencial COVID. Fui a hablar con el administrativo y me explicó que había un error en el PAMI, el despachador se confundió, había un homónimo, Antonio Carabajal, en Tapiales, lo mandaron allá, cuando en realidad correspondía... Y de hecho después vos terminaste contagiado, Carabajal. Exactamente. Lamentablemente. Vos terminaste contagiado de COVID. Sí. Perdón, dale, Elio. No, mi papá también. Sí, también, claro, lamentablemente. Quiero aclarar una cosa, porque hoy lo veíamos enojado a Fernán Quirós, que no suele enojarse. Contestándole a Luana Volnovich, porque él, después de esto que explicó muy bien Gaby, dice, nosotros recibimos ese padrón del PAMI, el PAMI lo envía. Nosotros también vimos esas inconsistencias, nosotros también vimos, qué raro que la gente no está llegando a vacunarse. Vimos la cantidad de gente fallecida que había y demás. Llamamos a Luana Volnovich, al PAMI, para reunirnos el miércoles a la noche. No vino a la reunión y el jueves nos denunció mediáticamente. A mí alguien me dijo que se jorobe Quirós por haber acordado con Luana Volnovich. Es que eso... y porque está eso, Rubén, la gente que dice, basta de negociar con el kirchnerismo porque algunas te van a hacer. Es que ahí eso, ¿sabés cómo surgió eso? Porque en la reunión de Alberto con Larreta, no en la del último viernes, sino en la anterior, Larreta le dice a Alberto que quería más vacunas, sobre todo considerando esto de que proporcionalmente tiene más adultos mayores, más gente de personal de salud, y Alberto Fernández accedió incorporando al PAMI, diciendo, ok, podemos hacerlo incorporando al PAMI, que las vacunas vayan a través del PAMI como organismo nacional para vacunar a la gente del PAMI. Y así es como metieron al PAMI en la pelea, que viene siendo una pelea recurrente por camas, por vacunas ahora también. ¿Te acordás el cierre, por ejemplo, del hospital español que había hecho el gobierno porteño, claro, también del PAMI? Sí. Es una pelea recurrente donde claramente ya parece que no está la salud de fondo. Es político. No, claro. Cada una de las discusiones que están teniendo. Y Fernán Quirós es un blanco al que lo buscan todo el tiempo, ¿no? Sí, si vos sos Luana Volnovich y ves esta situación, ¿qué es lo primero que haces? Fernán, ¿está pasando esto? ¿Qué está pasando? Solucionemos esto, tenemos 1.200 Por eso tenían turnos. reunión el miércoles, pero no fue a la reunión del miércoles. ¿Vos qué decís a lo de que se joroben por hacer acuerdos con ellos? ¿Estás hablando de las PASO también? En las PASO arreglaron. Vamos a hablar de eso, ¿eh? En medio de todo esto, acordaron... ahí sí se ponen de acuerdo, ahora vamos a hablar. Pero mirá la imagen esta. Nicolás Trota. Yo no presenté mi renuncia, fue un momento de zozobra, así lo llaman ahora. El presidente se hace responsable de la carga que implica gobernar. ¿Qué se ríe, Gaby? ¿Qué es un momento de zozobra? Te descalificaron. Será parecido al agobio, pero es más transitorio. Claro. Bueno, y habla sobre Larreta, miren lo que en el contexto de esta embestida de la que hablamos, ¿no? Un jefe de gobierno porteño no es solo ABL, sino gobernar y tomar decisiones antipáticas. Si para la ciudad son prioridad los gimnasios y los bares, no es prioridad la presencialidad en las aulas. Dijo Nicolás Trota hace horas, después de haber dicho una semana atrás y de haber defendido en público 1.000.000 de veces la presencialidad, salvo que sea otro Nicolás Trota, que lo hayan cambiado. No sé, es el mismo que en la entrevista de Página 12 que salió publicada el día de ayer dijo esto que decíamos,
Para nosotros es importante sostener la mayor presencialidad Claro, posible. sí. Eso dice el ministro, que su gobierno limitó la presencialidad. A ver, está claro que el gobierno está intentando aumentar las restricciones. Ahora le voy a preguntar a Gaby Silat cuándo se daría esto, cuáles serían. Está claro que están aumentando el operativo miedo, diciendo esto va a colapsar, esto va a ser un desastre. Lo que no podemos saber es si exageran o no. Eso todavía no podemos saberlo. A mí con el tema del miedo me gustaría hacer una consideración. Dale. Porque el miedo se está utilizando, esto está claro. Pero no es que unos tienen miedo y los otros no tienen miedo. Unos son responsables y los otros son irresponsables. Yo tengo mucho miedo. Sí. Y me levanto todos los días para venir a trabajar con mucho miedo. Lo que pasa es que trato, como creo todos los que estamos acá, de hacer lo que tenemos que hacer. De cuidarte, claro. De cuidarnos, Es de cierto. seguir trabajando, porque hay que llevar la comida a casa, porque hay que seguir manteniendo el sistema y porque nosotros tenemos que informar, otros tienen que ir a una fábrica. Ahora, paremos con la mano de esto, de que hay gente que tiene miedo y es responsable y otros son unos irresponsables que Claro, no tienen miedo. totalmente. Porque no es así, yo tengo pánico. Yo no quiero, tengo 57 Y te años cuidas y la mucho. verdad que no. Y lo Ustedes vemos lo ven acá, acá en el lo estudio vemos cómo acá, me cuido. sí. A ver, no es me parece que no compremos esta porque es otra dicotomía que estamos comprando que... A ver, déjame ir a Zárate, está Ignacio Damonte desde temprano. Zárate es una de las ciudades que volvió a fase 2. Es el último día en el que van a poder ir los colegios a los chicos. Y volvemos a la pregunta de antes. ¿Se exageran con estas medidas? ¿No se exageran? A ver, Nacho, ¿con quién estás? ¿Qué tal? Tato, bueno, estamos en el hospital provincial aquí de la localidad de Zárate. Más temprano estuvimos en un colegio en el último día de presencialidad. Comienzan las medidas restrictivas, un municipio que va a entrar en fase 2, ¿sí? Con 181 casos positivos en el día de ayer, 5 muertos en la última semana y una tasa de positividad de arriba del 50%, una situación la verdad que es grave y preocupa mucho. Estamos con Alejandro Craco, él es pediatra del Hospital Provincial Virgen del Carmen. Recién, doctor, usted me estaba pintando una situación alarmante, ¿no? Una terapia intensiva que está llena de pacientes adultos, ¿verdad? Sí, buenos días, Tato, buenos días a toda tu audiencia. Sí, Buenos días. La situación en Zárate realmente... Hola, buenos días, sí. Es preocupante, sí, aumentaron mucho los casos, la terapia acá ya está llena y realmente en la ciudad realmente es muy preocupante la situación. Los médicos hace mucho tiempo que venimos trabajando, estamos cansados, somos muy pocos profesionales, no nos podemos reemplazar entre nosotros. Ahora, te hago una pregunta, porque sí. la verdad que el trabajo Sí, que sí, vienen sí. haciendo ustedes es descomunal, es heroico. Ustedes, los enfermeros, los camilleros, bueno, todos los que trabajan en los hospitales, la verdad que es admirable. Ahora, hago una pregunta, porque esto hace más de un año que están ustedes en la pelea. ¿Se aumentaron las camas como se tenían que aumentar? ¿Se aumentó la infraestructura? ¿Prepararon a más gente, no sé, para que se reciba rápido de enfermería? Porque si no, siempre la culpa es de la gente, ¿no? No, yo no le quiero echar la culpa a la gente, te voy a ser sinceramente, acá Zárate es un desmanejo total. Acá tenemos, este hospital es provincial, pero el municipio a su vez tiene su hospital intermedio, pero no tiene internación, con lo cual viene todo hasta acá. El año pasado, cuando había 20 casos diarios, se habían puesto camas en 2 clubes, los cuales fueron desarmados. Ahora no tienen más lugares ahí. Eso se desarmó y no hay internación. Mirá. Con lo cual hacia ¿Y acá por hay qué- menos y por qué camas. los desarmaron, El presupuesto sabes? en esta ciudad desconozco, lo desarmaron en el verano, la verdad que lo desconozco. Zárate es una ciudad realmente que la salud no le ha importado mucho, el presupuesto de salud municipal ha bajado notablemente. Nosotros tenemos un intendente, por ejemplo, que se armó un equipo de básquet, que tiene un equipo de básquet en un tercer nivel del básquet nacional, con jugadores con sueldos profesionales, que cobran el doble que un médico, el triple que una enfermera. Así no es un sistema de salud que avance, que mejore. Si se está haciendo un gimnasio, un polideportivo de lujo acá en Zárate, en la zona más cara de Zárate. Nosotros tenemos el hospital, que la última lluvia se nos inundó todo. Ahora vinieron a ver el tema de los techos, vamos a ver si podemos arreglar los techos para que no se nos vuelva a llover. O sea, si hoy llueve, Entonces, si hoy llueve, entra agua al hospital. Y seguro, porque no están todavía, vinieron a ver para arreglar los techos y bueno, está en plan de proyecto el arreglo.
Que vinieron, sí, y ya hicieron un plan de proyecto para arreglar los techos, pero si hoy llueve, lamentablemente nos volvemos a llover. Las prioridades acá durante mucho tiempo fueron otras. A nivel de país, creo que nunca fue la prioridad salud, Sí. nunca nos dieron bolilla, y bueno, ahora llegó el momento de la pandemia, y en la pandemia se dan cuenta que el sistema de salud siempre fue relegado. Lamentablemente, en Estimado, este país el sistema de salud siempre fue relegado. Vamos a volver Sí. enseguida. La verdad que nada, genera mucha empatía escucharte, muchas ganas de ayudar de alguna manera, por lo menos para ponerlo en foco. Lo vamos a estar haciendo durante toda la mañana aquí en La Nación Más. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Yo te puedo mostrar, Sí. una pregunta, ¿te podría mostrar algo para ver lo que es el salario? Yo quiero que sepas lo que es el salario. Dale. Yo como jefe de NEO, Sí. soy jefe de servicio de NEO. Sí, un cargo muy importante. Yo, el último sueldo mío Sí. fue de 47.000 pesos. Está por debajo del límite de la pobreza. Quiero que lo veas. A ver, Hoy lo dio Rubén. Mirá. ¿cuál es, Rubén, el límite de la pobreza? 60.280. Canasta básica total. A ver si acercamos la cámara. Ese ¿se ve? es el sueldo. Ahí está, 47.000 Ahí se ve. pesos. Jefe de neonatología. Ese es- Hospital de Zárate, Sí, se ocupa de ese cuidar a es los el recién sueldo. nacidos. Ahora de Sí, cuidar a los sí. enfermos de coronavirus. Sí. Eso es el sueldo de ese es el sueldo de un médico de la salud de la provincia de Buenos Aires. Si vos pretendés que en una pandemia que tenés que reclutar mayor personal, No sabés lo claro que está todo, necesitas Alejandro. dinero para hacer eso, obviamente agradezco. que no va a venir nadie a trabajar por ese dinero. Gracias, Alejandro. Así que Ya bueno, volvemos a quería más que Zárate nada y volvemos mostrar a este tema, pero Bueno. está Alfredo Leuco esperándonos. Gracias, Alfredo, por esperarnos. ¿Cómo andás? Por favor, un gusto. Muy buenos días, chicos. Qué buen programa que hacen, ¿eh? Los veo todos los días. Qué buen programa que hacen. Gracias. No, me indigna lo que acabo de ver. Uno sabe estas cosas. Buen día le digo a todos, no solo a Tato, en honor a todo el equipo. Uno sabe estas cosas, pero cuando el jefe de neonatología te muestra un recibo que gana 47.000 pesos y vos sabés lo que ganan los truchos, los ñoquis del Estado, los que no laburan nunca, los burócratas del Estado, la verdad que te da una indignación terrible, ¿no? Además, viste, Alfredo, cuenta el médico, porque vos lo escuchás a Goyán, a Alberto, a todo el mundo, la culpa de la gente. Es de la gente Claro. que quiere ir a trabajar, que quiere ir a estudiar, la gente que quiere, estar en familia. Y resulta que habían hecho un gimnasio con cama, un polideportivo con cama, levantaron todos. ¿Te acordás de los hospitales, del Tecnópolis? No quedó nada. Increíble. Yo digo que tal vez la peor pandemia de todas, además de la corrupción y la impunidad, es la mala praxis, la mala gestión. A esta altura no creo que sean tontos que no sepan trabajar. Creo que son un poco vagos, además. Son un poco vagos. Les gusta, como están acostumbrados y no han trabajado nunca en la actividad privada, como nunca han hecho la carrera, incluso la carrera política, se cree que todo es sanata, que todo es hablar, un comunicado, una declaración en un medio, una posición política. Y hay que trabajar, las cosas no caen del cielo, hay que construirlas, edificarlas. Tienen un alto componente de vagancia porque no tienen experiencia en trabajar y en ganarse la vida todos los días construyendo algo nuevo, ¿no? Es vagancia, como bien decís vos, pero también hay parte de decisión política, ¿no? Porque ponele que el sistema de salud haya estado postergado hasta hace 1 año y pico, o por lo menos los sueldos de los trabajadores, como nos mostraba este hombre. Hace 1 año, ¿no podrían haberse puesto y reunido todos para que justamente el presupuesto vaya a ellos, que están poniendo el cuerpo hace 1 año y medio? Y ni se les ocurrió. Es terrible. Es terrible. Yo creo que ellos confían en los planes sociales, confían en la asistencia a la gente que no tiene trabajo. Eso ellos lo procesan como que es un voto cautivo que los va a apoyar siempre en las elecciones. Entonces no generan ningún tipo de empatía. Mirá, hay muchas definiciones de la política, pero para mí la más importante es la que transforma la realidad para generar una situación de mayor bienestar en una sociedad. Si vos no tenés eso como objetivo político, solamente es la ocupación de espacios, el acceder al poder, meter la mano en la lata y enriquecerte. La verdad que han ido degradando con el tiempo, digo, sobre todo en el kirchnerismo, han ido degradando la actividad política, que la actividad política es una actividad maravillosa, genuina, no hay otra manera que mejorar la democracia, con mejores dirigentes, con mejores funcionarios,
no lo han comprendido, no lo han comprendido. Se creen que, bueno, con el pensamiento, la sanata y algún esquema ideológico con eso alcanza, ¿no? Alfredo,